Ahí está. Bien, encontrándose presente todos los intervinientes, vamos a reanudar la audiencia. Le escuchamos el alegato de la defensa del señor Barner. Gracias, su señoría. Su señoría, estas acusaciones deducidas en contra de don Cristian Werner Villagrán no son delitos. Y no son delitos, su señoría, porque a mi representado se le imputa haber confeccionado dos facturas ideológicamente falsas en favor de Constructora OAS Chile, la 12 y la 15 del mes de enero y febrero del 2013, por su sociedad Conosur Research. Se ha señalado que la sola confección de las mismas satisfacen el ilícito contemplado en el 97.4, inciso quinto del Código Tributario. Y lo cierto es que dicho inciso castiga a quien maliciosamente confecciona facturas falsas con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en este número, 97.4 del inciso primero al 4. En la especie, su señoría, el legislador ha incorporado en este tipo penal un elemento subjetivo especial que hace referencia a las especiales motivaciones y finalidades del autor. Debe comprobarse, antes de aceptar su tipicidad, esta especial motivación. Motivaciones y finalidades que, si no se comprueban, convierten a la figura en atípica. La señora fiscal, el Servicio de Impuestos Internos y vuestras señorías deberán ver estos antecedentes efectivamente desde el dolo. Se nos ha tratado de decir que la figura, al final del juicio, bastaría un dolo eventual, que maliciosamente no es lo que todos en derecho penal aprendimos en la escuela. Lo anterior es lógico, su señoría, porque los señores fiscales y también el Servicio de Impuestos Internos saben que en situaciones similares nuestra jurisprudencia ha determinado que estos hechos no son constitutivos de delito. Conocen el fallo 1524 de 2018 de la excelentísima Corte Suprema, que a propósito de la solicitud de desafuero del ex senador Fulvio Rossi Sciocca, no accedió al mismo por considerar que él, al momento de la emisión o de la facilitación de esos documentos, no tenía esta intención trascendente que el delito requiere. El considerando terceros, que lo recordaremos en el alegato de clausura, nos dice que efectivamente la intención no era lesionar el patrimonio fiscal. Lo mismo sucedió en el reciente fallo del tercer tribunal oral en lo penal de Santiago, respecto también del ex senador, el señor Jaime Horta. Entonces, ¿por qué nos encontramos acá? ¿Desde dónde debemos ver estos hechos? Desde la realidad, señoría. La realidad nos dice que cuando el Ministerio Público, fiscales que ahora ya ni siquiera están, descubren, por ahí por el 2015, supuesto financiamiento ilegal de la política, se dan cuenta que dichos hechos no son castigables porque eran meras infracciones a la ley de gasto electoral, que contemplaba solo sanciones administrativas. Y entonces el Ministerio Público decide encauzar estos hechos artificiosamente en el artículo 97.4, inciso quinto del Código Tributario, con el objeto de hacer calzar estas figuras. Tan real es esta situación, su señoría, que no solamente recordaremos en el clausura que los tribunales superiores han absuelto, sino o no han dado lugar a entender estos hechos como calificados en estos tipos penales, sino que el 16 de abril del año 2000, perdón, en abril del año 2016 se dictó la ley 20.900, que modificó la ley de gasto electoral, originalmente el artículo 27, que terminó siendo el 30 de la ley 19.884, para sancionar como delito las conductas que hoy día se nos pide que vuestras señorías vean como delito a través del artículo 97.4, inciso 5. Su señoría, debemos ver estos hechos a través de la historia por la cual se incorporó esta norma, que es la ley 19.738. Se incorporó este artículo quinto del Código Tributario del 97.4 y se decía en el mensaje presidencial que lo que se combatía era la existencia de mafias tributarias
que usaban testaferros que aportaban documentación falsa para permitir específicamente la comisión de estos delitos. Ese fue el objeto de esta norma. No el financiamiento ilegal de la política, como nos dijo la señora fiscal. Dentro de la discusión, y aquí cito, su señoría, la página 337 del compilado de la historia, de las 742 páginas. El director del Servicio de Impuesto Interno de la época nos dijo que mediante la utilización de estas facturas se simulaban compras que aparecían respaldando y que hacían pagar un menor impuesto. Y miren lo que decía el director del Servicio de Impuesto Interno. Cuando el servicio tiene las pruebas suficientes, se querella contra quienes ingresan dichas facturas a la contabilidad o contra los contribuyentes que las pidieron. No necesitaba esta norma para los contribuyentes que las pidieron. Pero no se contemplan sanciones a aquellos que hacen el tráfico de estos documentos, que se dedican a través de verdaderas organizaciones al mismo. Eso sanciona la norma que hoy día se nos pide que incorporemos estas conductas de eventualmente financiamiento irregulares de la política. En la especie se trataba de sancionar a quienes traficaban. Y un segundo y último elemento de la historia. Porque se nos pide que veamos estos hechos casi señalando que el solo hecho de emitir la factura. Al final de clausura vamos a hablar que efectivamente la figura puede ser un delito de peligro y no requiere la consumación del... Pero eso es un tema aparte. Porque la intención la debe tener desde el principio. La historia también nos señala en la página 337 y 338 que se buscaba sancionar 4 verbos rectores. Se incorporaba el tener las facturas. Pues bien, de la lectura de la historia queda absolutamente claro que se elimina dicha posibilidad. Y se señala una cosa más importante todavía. Se señala que a pesar de estar en maliciosamente, o sea, la historia entiende que el maliciosamente era dolo directo, el solo hecho que una persona tuviera eventualmente una factura que pudiera ser falsa era muy complicado para el contribuyente probar la verdad de la misma. Y se elimina la posibilidad de sancionar a quien solo la tenga. Casi como ayer se nos dijo que el solo hecho de tenerla era delito. Ahora, también estos hechos hay que verlos desde la doctrina. Y es evidente, el profesor Valverde quizás es la voz más autorizada en estos delitos. Y desde acá se debe ver el delito, porque el ánimo y la tendencia se refiere el profesor Van Belsen en su obra sobre delitos tributarios, página 67. Se señala al profesor Van Belsen que la figura delictiva del Código Tributario no contiene un elemento o tendencia estricto. Acá no estamos ante un hurto y un ánimo de lucro. Pero lo señala, página 67 y 68, que efectivamente para esta hipótesis, del artículo 15, quien, por ejemplo, facilita a otro una factura falsa, con la que éste obtiene una devolución de impuestos que no le corresponde, o bien tiene dolo respecto al delito cometido directamente por el otro, o carece de él. Si no lo tiene, no es punible. Eso es lo que nos pide el profesor Van Belsen, porque ese es el elemento especial. Al final del juicio lo diré. Agustín Alvarado, delito de emprendimiento del Código Tributario, en los mismos términos, página 210. Curso sobre delito tributario del profesor Ugalde García, en los mismos términos, página 58. La doctrina es acorde al respecto. El elemento subjetivo jamás se probará en este juicio, porque la verdad es que no existió. Pero este elemento subjetivo especial, que posibilita la comisión de los delitos contemplados en el artículo 97.4, deben señalarnos entonces, probarnos. Por eso es tan importante que el juicio se haga presencial. ¿Con qué personas de OAS mi representado se puso de acuerdo? ¿Cómo sabía el tratamiento tributario que le iban a dar a esa factura? Ahora, la acusación ni siquiera lo señala. Ni siquiera señala con quién se puso de acuerdo para cometer este fraude tributario. Se nos ha tratado de justificar, no se señala el perjuicio. Es extraño este fraude tributario. O sea, la persona se pone de acuerdo para realizar un fraude tributario que requiere ese elemento desde el principio y eventualmente le pasa todo el dinero. No se van a medias con lo eventualmente rebajado. Ni siquiera se señala la acusación. A diferencia de otros casos que por lo menos lo señalan. Pero
mi representado no solo debe ser absuelto porque la figura que se le imputa es atípica, sino que porque desgraciadamente, su señoría, en este juicio veremos probablemente, y desde aquí se debe ver el juicio, un cúmulo de infracciones constitucionales en la revisión de la prueba. Muchos testigos intentarán hablar por otros y debe prestarse especial atención. Testigos que comparecieron por delegación de la señora fiscal van a reproducir lo dicho por otros, incluso de otros que no van a venir, y pretenderán probar a través de estos equivalentes probatorios la verdad de las aseveraciones dichas por testigos que jamás podremos contradecir. Por eso en este juicio se juegan también las bases del sistema. Lo cierto es que se intenta volver al sistema inquisitivo, vaciar a través de los funcionarios policiales la investigación fiscal, saltándose el espíritu del artículo 329, que los testigos comparezcan al juicio. Saltándose el espíritu del artículo 331, la reproducción de las declaraciones. Todas las apreciaciones de la profesora Horwitz serán patentes en este juicio. Como nos dice en su manual, se buscaba superar estas formas inquisitivas. Eso no pasará. Lo que se intentará son las aprehensiones de la profesora Horwitz. El plenario, el juicio oral ahora, carecerá de importancia. Se va a intentar vaciar una investigación administrativa como medio de prueba sin derecho a contradicción. Se afectará el segundo aspecto de la regla de la inmediación. Esto es, que la recepción de la prueba no tenga intermediarios o equivalentes probatorios. Se infringirá muy probablemente el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque mi representado no tendrá uso del numeral 3, letra C, a hacer interrogar a los testigos en igualdad. Esos testigos, muchos de ellos, no van a venir. Especial mención hacia 3 testigos brasileños. Se probará que ellos declararon solo en portugués y que hasta el día de hoy no conozco las piezas de cargo. Se vulnerará entonces ser informado en el idioma que corresponde, porque vuestra señoría conoce que las imputaciones son mucho más que la acusación, sino que son las piezas de cargo. Se intentará probar a través de testigos. Por eso, su señoría, al final de este juicio, ratificaremos la solicitud de absolución. No solo porque los hechos así imputados no son constitutivos de delito, toda vez que no tienen esta intención que requiere desde el principio, como nos ha dicho la jurisprudencia más calificada, y además de eso la doctrina más calificada que citaré en el relato de clausura, sino que porque además de eso, muy probablemente se intente condenar a mi representado a través de la infracción de un cúmulo de garantías constitucionales. Bien. La defensa del señor Marco Enrique Minami, por favor. Gracias, señoría. ¿Se me escucha, perdón? Muchas gracias. Señorías, al fin llegamos a esta etapa que tanto ha esperado mi representado y su familia. Señorías, demostrar la inocencia por los hechos ocurridos hace 8 años. Sí, su señoría, hace 8 años. Y 6 años en investigación. Y 6 años esperando este juicio oral. Al fin estamos acá, ante ustedes, ante un órgano de verdad imparcial, para solicitar la absolución de mi representado Marco Enrique Minami. Cuando una persona es objeto de persecución durante tantos años, señorías, teniendo la certeza que es inocente, sintiendo como sus proyectos, tanto familiares como profesionales, se estancan, que en su vida familiar se vive en constante preocupación y estrés, es muy difícil poder sobrellevar una vida normal. He sido testigo, señoría, de ver a una persona, a mi representado, con impotencia, frustración, sentimientos de persecución desigual ante el Ministerio Público. Y hoy, su señoría, comienza el fin de esta pesadilla. Hoy comienza el tan esperado juicio oral. Y sin perjuicio, señoría, del resultado de este, lo vivido por mi representado en estos últimos 6 años ha sido una condena. A veces, señorías, la espada de Damocles
es peor que la guillotina. Señorías, este caso es inédito. Y es inédito por varias razones. La primera, porque este caso es conocido como el famoso caso del avión, respecto del cual se rendirá profusa prueba, pero que de acuerdo a los dichos de la propia fiscal no tiene condición delictiva. Gran parte de la prueba de este juicio sobre fraude de subvenciones versará sobre un avión que no tiene condición delictiva. ¿Por qué? Porque no fue rendido, y si no es rendido, no hubo subvención. Por lo tanto, su señoría, este es un avión que sobrevolará este juicio en área restringida. La segunda razón es porque, de acuerdo al artículo 30 y 31 de la Ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, la responsabilidad sobre el control de los ingresos y gastos electorales recaen en el administrador electoral. No lo digo yo, lo dice la ley. La única posibilidad que para que la responsabilidad recaiga en mi representado o en el candidato en este caso, es cuando él no designar el administrador. Lo que de la sola lectura de la acusación podemos apreciar que no fue así. Recordar, sus señorías, de acuerdo a lo que usted leyó, que esta ley es la citada en la acusación en el acápite B, segundo, aspectos preliminares, reconociendo expresamente al Ministerio Público su aplicación en estos hechos descritos. Por lo que acabo de mencionar, respecto a la responsabilidad del administrador electoral, es que en todas las campañas presidenciales investigadas hasta la fecha por las fiscalías de alta complejidad, encabezada aquí por la fiscal presente, se investigó al administrador electoral. Así, por ejemplo, no se investigó a la presidenta Bachelet, se investigó a su administrador electoral. El Ministerio Público de la Zona Oriente no investigó ni acusó ni formalizó al presidente Piñera, sino que se investigó a su administrador electoral. Mi representado es el único candidato en la historia de Chile directamente investigado, en circunstancias que la responsabilidad no recae en el candidato. Y por favor, señorías, con lo dicho, no digo que el administrador electoral tenga responsabilidad penal en los hechos que se encuentran acusados, como veremos en este juicio. Solo señalo que es imposible condenar a una persona por hechos que no son de su responsabilidad conforme a la ley. Los candidatos hacen campaña, los administradores administran, los jefes de campaña gestionan. Eso, señoría, está en la ley. Insisto, en este caso, no fue formalizado el administrador electoral que tenía bajo su responsabilidad el control de los ingresos y gastos electorales y que además presentó la documentación cuestionada por la fiscal. Y lo que es más incomprensible, ni siquiera está citado por el Ministerio Público a este juicio como testigo. Solo, su señoría, se persigue a mi representado. ¿Cómo se explicará en este juicio? Los candidatos hacen campaña, recorren Chile, debaten ideas, preparan programas de gobierno, el administrador administra, lleva la contabilidad y rinde cuentas. Está expresamente señalado en la ley. Si tiene alguna duda, su señoría, le pido, puedan revisar la historia de la ley. En ella se consigna expresamente que con la creación de la figura del administrador electoral se busca externalizar la administración de los recursos y gastos electorales, encargando de ello a las personas naturales que designen los candidatos y partidos políticos a fin de establecer claramente las responsabilidades en el cumplimiento de la ley. Este caso, señoría, además es inédito, porque existiendo un órgano especializado y encargado del control, como es el Servicio Electoral, llamado CERVEL, cuando fiscaliza la rendición de la cuenta del año 2013, como veremos en el juicio, y luego de pedir incluso aclaraciones, aprueba el gasto de la candidatura presidencial. Y la razón fue muy sencilla. Se acreditó la existencia de los trabajos y los contratos que lo respaldan. Solamente, señoría, con la denuncia de un grupo de políticos antagónicos a mi representado se inicia esta causa,
Y esperamos que se presenten a este juicio para que nos expliquen el motivo y las motivaciones, digamos, para esta denuncia. Finalmente, señorías, es inédito, porque la redacción de la acusación está realizada en términos donde describe la participación en el supuesto delito de un administrador electoral, la participación de un administrador electoral, de un tercero, su señoría, el señor Warner, y otros que no están formalizados ni acusados por este hecho. Vale decir, si su señoría da por acreditados los extremos fácticos de la acusación, sin contradecir los principios de la lógica y de la congruencia, necesariamente debe dar por acreditada la participación de personas no imputadas, en circunstancias que nadie puede ser juzgado en ausencia. Ergo, si su señoría hace una supresión mental hipotética de la participación del señor Carlos Muñoz y del señor Warner, no logra llegar a la supuesta y alambicada autoría que se le atribuye a don Marco Enrique Ominami, motivo suficiente para que sea absuelto de los cargos que se le formulan. ¿Quién es Marco Enrique Ominami? Marco es una figura pública y conocida por la mayoría de nosotros. Pero lo cierto es que existen varias facetas en su vida personal y profesional que no son de todo conocidas. Mi representado es licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile y además estudió cine en París. Cuenta con un destacado currículum en el área humanista y social, tanto como cineasta, creador de series y películas, dueño de una productora con la que acaba de estrenar documentales, consultor internacional, exdiputado de la República, asesor político, coordinador y fundador del Grupo de Puebla, que reúne a líderes progresistas latinoamericanos, asesor de la Universidad Nacional de Rosario, conferencista en distintas universidades de Latinoamérica, etc. Mi representado, además, es felizmente casado hace 18 años, padre de 2 hijas, y en la intimidad lleva una vida muy normal, preocupado de la crianza de sus hijas y de su madre, su señoría. Amante de los animales y vive sin extravagancias ni mayores lujos. A pesar de su éxito profesional, decidió abandonar el mundo de la televisión para adentrarse en el mundo de la política, buscando ser un agente de cambio. Fue 3 veces candidato presidencial, erigiéndose como la tercera opción, el líder de la doble ruptura, el díscolo en el duopolio derecha-izquierda, siendo hasta hoy el candidato al sillón presidencial más joven en la historia de Chile. Hace más de 10 años, tuvo la peregrina idea de una nueva constitución y fue parte de su proyecto político. Desde ahí ganó detractores. Desde ahí, su vida y la de su familia nunca más fue la misma. Su carrera profesional, su proyección política, se vio amagada por esta investigación infundada, excesivamente demorosa, llevada por el Ministerio Público. Y aquí me detengo. De acuerdo a los estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso ha existido claramente una vulneración a la presunción de inocencia y al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Con 6 años de investigación, su señoría esperará pruebas contundentes, claras, fluidas y ordenadas. Pero no, durante el juicio encontrarán prueba impertinente, especulativa, prejuiciosa, ilícita y de bajo valor probatorio. Nuestras señorías, el plazo razonable y la presunción de inocencia son derechos humanos de la más alta consagración, porque no solo afectan a la persona, sino que también afectan a la familia. Durante estos años, Marco Enrique Ominami se vio sometido a cautelares de diversa intensidad, audiencias de buscada alta exposición, diligencias pomposas en Chile y el extranjero, infamias reiteradas de ciertos y determinados medios, falsedades, hostigamientos, todo ello afectando en lo más íntimo a sus hijas y a su señora, evidentemente, señorita. De alguna manera, en esta instancia, no solo represento a Marco, sino a toda una familia que ha vivenciado incluso el acoso comunicacional, policial y fiscal,
Para nadie la vida sigue igual después de años de investigación cuando te asiste la profunda convicción de que eres inocente. Pero no solo su familia ha sido víctima de las consecuencias de todo esto, señorías, también su círculo cercano, que vieron sus nombres plasmados en la prensa nacional a raíz de filtraciones del contenido de la carpeta de la investigación, donde curiosamente nunca se plasmó nombre de destacados líderes y liderazas políticas, también presentes en esta investigación. Y cuando se mencionó a líderes, fue solo para aclarar que el avión usado en esa misma campaña presidencial por la candidata Matei no era delito, o que cualquier error en la campaña 2013 de la presidenta Bachelet estaba prescrito. Marco recién hoy puede defenderse de un avión que no tiene condición delictiva y del gasto electoral 2013 que para él evidentemente no estaba prescrito. Nótese, señoría, que en Chile no hay grupo ni persona privilegiado. Por eso confiamos que vuestras señorías sabrán imponer de una vez por todas la igualdad ante la justicia. En cuanto al rol del candidato, vuestra señoría, ya enuncié que el candidato presidencial durante la campaña se dedica a labores relacionadas con la difusión del programa de gobierno propuesto a través de diversas actividades, como la participación en debates y eventos ciudadanos de distinta índole que se realizan a lo largo y ancho de todo el país y bajo una intensa agenda. Por las labores propias que implica una campaña presidencial, el legislador entiende que el candidato no puede hacerse cargo ni fiscalizar la gestión financiera de una campaña electoral. Y por ello, la Ley de Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, la Ley 19.884, crea una figura, la del administrador electoral, imponiéndole a quien ocupe ese cargo el control del aspecto financiero y contable de la campaña, así como también la posterior rendición de cuentas que debe realizarse ante el CERVEL. La Ley 19.884 buscó externalizar la administración de los recursos y gastos electorales de un tercero designado por el candidato, siendo esta la única obligación al respecto que tiene el candidato. Con la introducción de la figura del administrador electoral y la consagración de sus obligaciones y responsabilidades que conlleva el cargo, pudiendo actualmente incluso ser responsable penalmente, lo que hizo el legislador fue enfatizar dinámicas de trabajo dentro de una campaña que hacen incompatibles el rol de las labores que tiene el candidato durante la campaña con las del manejo, control y fiscalización de ingresos y gastos de una campaña electoral. Curiosamente, repito, su señoría, el administrador electoral aquí ni siquiera prestó declaración en esta investigación. Probablemente si hubiese explicado esto, no estaríamos en este juicio. Señoría, dentro de las funciones del administrador electoral está la obligación, por ejemplo, de llevar la contabilidad de los ingresos y gastos electorales, conservar la documentación relativa a los gastos y sobre todo la ley expresamente señala en su artículo 38 de la versión vigente a la época de los hechos, que todo candidato a través de su administrador electoral está obligado a presentar una cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral. Es más, esta responsabilidad del administrador electoral se vuelve aún más patente con la modificación introducida en la Ley 19.884 en abril del año 2016, por la que se introdujeron dos tipos penales, la del artículo 30 y el artículo 31, sancionando este último al administrador electoral o administrador general, que a sabiendas entregue documentos falsos o certificaciones de hechos falsos en la rendición de cuentas generales de ingresos y gastos electorales. A tal punto, su señoría, llega esta responsabilidad de este señor administrador en torno a la contabilidad y rendición de gastos, que esta modificación a la que hice referencia sanciona la sola entrega de la documentación falsa. Mediante la introducción, señoría, del artículo 31 de la Ley 19.884, se creó un tipo especial que debe aplicarse de manera preferente a la figura genérica del artículo 470, número 8 del Código Penal, al describir de manera más profundizada y detallada la conducta contemplada en el ilícito invocado por el Ministerio Público en su acusación. Si bien a la época de los hechos, el año 2013, el ilícito contemplado en el artículo 31 no se encontraba en la normativa electoral,
su aplicación a los hechos en materia de la acusación deviene de la aplicación de los principios básicos del derecho penal, como es la retroactividad de la ley penal cuando ésta resulta más favorable para el imputado. Cuestión que ocurre, siguiendo al profesor Curi, entre otros supuestos, cuando una nueva ley altera la descripción del delito, agregándole exigencias que no concurrían en la conducta por la cual se procesó. En este caso, quedando excluida o a lo menos aminorada la responsabilidad penal del acusado. De esta manera, toda vez que el hecho que se imputa a mi representado consiste precisamente en supuestamente en proporcionar a sabienda en sus rendiciones de cuenta ante el servicio electoral antecedentes falsos, mediante los cuales habría obtenido la contraprestación del Estado de haber ocurrido bajo el imperio de la ley 19.884, sin lugar a duda que el delito en discusión sería el artículo 31 de dicho cuerpo legal. Como se ha venido razonando, esta figura, al tratarse de una creada con posterioridad a la ley, al artículo 470, número 8, y referida especialmente al administrador electoral, debe primar por sobre el tipo penal de este artículo 470, número 8, al tratarse de un ilícito especial y más favorable, en este caso, al señor Marco Enríquez Ominami, evidentemente por imponer mayores requisitos en torno a un elemento clave, su señoría, el sujeto activo. Y el sujeto activo, al imponerse por este artículo 31, es el administrador electoral y no el candidato. Por todo lo anterior, que como recordarán su señoría, el Ministerio Público pasó varios minutos explicando la procedencia de la figura del artículo 470, número 8 del Código Penal al presente caso. Esto en virtud del principio de aplicación de la ley más favorable. El tipo penal especial del artículo 31 de la ley 19.884 desplaza la figura genérica del llamado fraude de subvenciones, en cuyo caso, quien debe responder por la presentación de antecedentes presuntivamente falsos en la rendición de cuentas al servicio es el administrador electoral. Sin perjuicio de lo que acabo de señalar, siguiendo la posición del Ministerio Público y de la acusadora particular, de todas formas, la conclusión es la misma. Quien debe responder como encargado de la contabilidad es el administrador electoral. Lo anterior es muy simple, señoría. Siguiendo a la autora Laura Mayer Lux, en su texto, Obtención fraudulenta de prestaciones estatales, publicado en la revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso el año 2009, texto profusamente citado por el Ministerio Público en su alegato de apertura, el artículo 470, número 8, sanciona al que obtenga fraudulentamente una prestación estatal, entendiendo por obtener, alcanzar, conseguir, lograr una cosa que se solicita o pretende, mientras que la exigencia de que la obtención sea fraudulenta alude a alterar mediante engaño los requisitos normativamente establecidos para alcanzar el beneficio. Según la citada autora, atendido a que las condiciones requeridas para obtener la subvención se encuentran establecidas en normas extrapenales que regulan el concreto beneficio fiscal que se trata, habrá que acudir a ellas, a estas normas extrapenales, para determinar el supuesto de hecho de la norma, configurándose así la disposición como una norma penal en blanco o como una norma de reenvío. Pues bien, en el presente caso, la norma que regula las condiciones requeridas para obtener la subvención electoral es la ley 19.884 tantas veces citada. Norma que impone como requisito a efectos de proceder al reembolso la prestación de una cuenta de ingresos y gastos electorales, además de los respectivos respaldos, actividad que, por mandato expreso de la misma ley, le corresponde su señoría al administrador electoral. En este caso, el señor Carlos Muñoz. Misma figura en quien también recae la obligación de conservar los documentos relacionados con estos gastos electorales. Para ir terminado este capítulo, su señoría, ya sea que se trate de análisis del tipo penal del artículo 470, número 8, o del artículo 31 de la ley 19.884, lo cierto es que quien ejecutó materialmente la conducta de presentar los gastos electorales ante el servicio fue el administrador electoral. Lo anterior, y todo lo anterior, su señoría, no quiere decir que el administrador electoral haya cometido delito alguno.
Pues, como quedará de manifiesto en este juicio, no existió engaño o fraude alguno en la rendición de cuentas del entonces candidato señor Marco Enríquez Ominami. En cuanto a la acusación propiamente tal, señorías, son hechos no controvertidos. El año 2013, don Marco Enríquez Ominami, Gumucio, inscribió su candidatura al cargo de presidente de la República de Chile. La propia acusación reconoce que mi representado designó en el cargo al administrador electoral Carlos Muñoz Valle y que además paralelamente ofició de administrador electoral del Partido Progresista. Acreditaremos, más allá de toda duda razonable, que los gastos electorales del candidato presidencial Enrique Ominami, como el del Partido Progresista, fueron rendidos oportunamente por el administrador electoral. Probaremos que la comunicación respecto a cualquier objeción de dicha rendición fue realizada directamente al administrador electoral y que finalmente fue este quien respondió las observaciones planteadas en su momento por el órgano especializado electoralmente. Y acreditaremos que el servicio electoral, luego del análisis respectivo, aprobó la cuenta de Marco Antonio Enríquez Ominami. El señor Enrique Ominami fue acusado por este delito de fraude de subvenciones, tipo penal que requiere, su señoría, un actuar fraudulento, lo que constituye una exigencia del dolo directo, según lo sostiene la profesora Laura Meyer en su texto ya citado, tanto por esta parte como por el Ministerio Público. Esta exigencia, su señoría, es sencillamente imposible de configurar, pues para ello el señor Enrique Ominami debería haber actuado con el conocimiento objetivo, preciso y determinado de, por sus propios actos o disponiendo de los demás como instrumento de comisión delictiva, generar antecedentes falsos con objeto preciso de obtener prestaciones indebidas, defraudar al Estado. Tal como consta de los antecedentes y se acreditará en el juicio, todo el aspecto financiero de la campaña fue gestionado por el señor Warner, mientras que la rendición de gastos y el control general de aspectos financieros de la campaña estaba exclusivamente radicado en el administrador electoral por expresa disposición de la ley. Y que estos actuaron, su señoría, evidentemente en conformidad a la ley, porque si no hubiese sido así, probablemente tendríamos sentado al administrador electoral acá, su señoría, en esta videoconferencia, y también probablemente al señor Warner, pero no fueron ni formalizados ni acusados. Como recordará el tribunal, el Ministerio Público afirmó en su alegato de apertura que el señor Marco Enrique Ominami actuó como autor inmediato, teniendo el dominio total del hecho, llegando incluso a plantear que habría intermediado en la contratación por parte de constructora OAS de Conosur Research SPA. Afirmación que resulta del todo sorprendente, señoría, pues ni en la formalización, ni mucho menos en la acusación, se hizo mención a este hecho, lo que evidencia un grave problema de congruencia. Sin perjuicio de lo anterior, resulta imposible, señoría, que se configure respecto de mi representado una supuesta autoría inmediata o directa, toda vez que él no fue el que presentó estos documentos que acreditan los gastos electorales correspondientes a la campaña presidencial ante el Servicio de Impuestos Internos. El señor Enríquez Ominami no ejecutó ninguna conducta susceptible de ser subsumida en el comportamiento típico descrito, su señoría, en el artículo 470, número 8. Solamente se limitó a nombrar al señor Muñoz como administrador electoral, misma persona que asumió como administrador del partido. Celebrar un contrato con la empresa Conosur Research para que se hiciera cargo de la publicidad de la campaña, como de hecho ocurrió, y así lo probaremos. Abrir una cuenta corriente para los gastos operacionales de la campaña presidencial por mandato de la ley, no porque se le ocurriera, es un requisito, señoría, abrir esta cuenta corriente. Ninguna de estas conductas resulta idónea para atentar contra el bien protegido, señoría, la hacienda pública. Ahora, si lo que se ha imputado al señor, a mi representado, es actuar como autor mediato para que el administrador electoral ejecutara actos o omisiones específicas y fraudulentamente destinados a encaminar a obtener una prestación indebida, debiera también perseguirse ese intraneus, cuestión que no ocurrió. Solo se formalizó y acusó
al que no tenía en la época de los hechos ni tiene en la actualidad la obligación de llevar el control de los gastos de la campaña. O sea, si no se formaliza, su señoría, si no se acusa al intraneus, ¿cómo se va a perseguir al extraneus? Eso tendrá que explicarlo el Ministerio Público. Sobre los servicios prestados. Señorías, los más de 80 testigos presentados por el Ministerio Público que dicen en relación con el servicio prestado durante la campaña, reconocen haber efectivamente prestado los servicios y haber recibido el pago correspondiente. Es más, la gran mayoría de los testigos del Ministerio Público señalarán que no fueron contactados por mi representado para prestar servicio a su campaña presidencial. Y muchos ni siquiera lo conocen personalmente. Los supuestos proveedores que no han prestado servicios, en su mayoría ni siquiera fueron citados como testigos, señoría, y se tratan de servicios que efectivamente fueron prestados, como el caso, y aparece en la acusación, de Trébol Producciones, de propiedad del señor Andrés Navarrete. No fue citado, señoría, nosotros lo citamos, su señoría, y presentaremos pruebas que efectivamente esos servicios fueron realizados. Y ni hablar, su señoría, del caso de Marco Ortiz, me refiero a estos casos especiales porque están dentro de la acusación, señoría. Y el señor Marcos Ortiz declarará que sus servicios fueron prestados. En el caso de la señora Evangelina Espano, no fue tampoco citada como testigo al juicio, su señoría, lo cual también es extraño porque se menciona en la acusación. Y respecto al señor Alex Castro y María Insunza Becker, se trata, su señoría, de servicios secundarios y muy menores, de montos ínfimos, que bajo las máximas de experiencia, cuesta pensar que el candidato presidencial haya tenido alguna injerencia o intervención en esos pagos. Y aquí voy a la factura número 27 y 28 emitidas por Cono Sur Research. Aquí existe, su señoría, por favor, si se fijan, una dicotomía importante. Pues la factura número 28 por 180 millones fue emitida al Partido Progresista. Y mi representado no puede responder de esa factura, dado, su señoría, que entendemos que de esa factura debe responder la directiva del Partido Progresista. A su turno, la factura emitida por Cono Sur, esta vez sí en favor de mi representado, demostraré, más allá de toda duda razonable, que dicha factura tiene un contrato suscrito personalmente por mi representado, tiene ese respaldo, que en el marco de dicho contrato se prestaron dichos servicios, que entre dichos servicios se encuentra la realización por el destacado publicista Duda Mendoza, que contrariamente a lo que sostiene la Fiscalía, dichos servicios se encuentran debidamente respaldados, que dichos respaldos fueron oportunamente acompañados al CERVEL, que el señor Duda Mendoza expresamente ha reconocido la prestación de servicios para la campaña del señor Enrico Minami, fundamentando el pago hecho, su señoría, a Cono Sur. Entendemos, su señoría, que el Ministerio Público señala que estas dos facturas se habrían utilizado para, suponemos, por triangular pagos, afirmación que busca generar sospecha en torno a un supuesto beneficio monetario al señor Marco Enrico Minami, cuestión que, tal como se acreditará en el juicio, no fue así. Tan cierto es esto que digo, su señoría, que no existe ninguna, pero ninguna evidencia de algún tipo de enriquecimiento de parte de mi representado. Marco no tuvo beneficio económico. El Estado de Chile no fue objeto de fraude de subvenciones. Por lo mismo, el órgano del Estado especializado CERVEL, luego de auditar al candidato, aprobó el gasto. Antes del cierre, su señoría, solamente señalar que no se dejen intimidar por lo que señala el Consejo de Defensa del Estado, intentando en esta audiencia, su señoría, de contaminar al tribunal, señalando que esto ya todo fue alegado. Si bien es cierto, discutimos varios de lo que se está discutiendo acá, siempre los tribunales y los tribunales superiores señalaron que esta era la oportunidad para discutir y no antes. ¿Y por qué lo discutimos? Y disculpa que me haga cargo, pero el Consejo de Defensa del Estado, su señoría, obviamente, de mala fe, tratando de incorporar pruebas donde no corresponde, su señoría, ha señalado que todo esto fue discutido y que nuevamente será discutido acá. Lo cierto, su señoría, es que lo discutimos en el sentido que entendíamos como defensa que esto era muy difícil de llegar a juicio oral por lo claro que era la ley. Pero siempre, señoría, se señaló por los tribunales que esta era la oportunidad procesal. Y cierro.
que en definitiva, su señoría, luego de una larga, mediática y onerosa investigación, nos encontramos con una acusación ininteligible, incognoscible, con prueba de cargo dispersa, impertinente, ilícita, tendiente a acreditar una alambicada teoría del caso que cuesta entender, que no fluye y que no podrá ser acreditada por cuanto, al término de este juicio, vuestro tribunal no podrá despejar las dudas razonables que la investigación no pudo descifrar. El señor Marco Enrique Sominami es total y absolutamente inocente, y esa será la convicción de vuestro tribunal al terminar este juicio. Y por ello es que solicitamos la absolución de nuestro representado y que se condene especialmente en costa al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias, señoría. Bien. Esta es la instancia en que los acusados, previa conversación con sus defensas, deben decidir si van a declarar en este juicio o no. En el caso del señor Warner, ¿va a declarar en este juicio? Su señoría, por ahora no, pero le puede preguntar a él también. Bien, no, usted el que tiene que decirlo al registro. Bien, esta instancia no, pero puede tener durante todo el juicio la palabra. El señor Marco Enrique Minami. Sí, señoría, va a declarar. Bien, entonces le vamos por la hora, ¿ya? Vamos a dejarlo para mañana porque además esta juez tiene audiencia de factibilidad a la 1.